desafío de incorporar a una población que, si bien hoy sigue siendo menor, es la mayor de toda su historia, la migración. Su carácter también es diferente, ya que las migraciones anteriores estuvieron marcadas por una intencionalidad estatal, cuando se trató de atraer a europeos al sur, siglo XIX, en un deseo de blanquear la raza, está dicho por el célebre personaje en nuestro país, y también un desarrollismo al europeo, ¿no? Que marcó mucho, además de lo que había marcado ya la idea de no ser negro durante la esclavitud. Y también en otro momento cuando hubo emigración durante la dictadura militar y también una emigración económica que implicaba la inestabilidad económica. En suma, hoy día Chile es un país muy atractivo en términos laborales. Valdría también preguntarse por qué. Presenta al mundo nuestro país una economía llamada en desarrollo, aunque sigue estando en condición de dependencia con rasgos de altísima desigualdad y concentración de la riqueza, basada en la explotación del trabajo. Si consideramos que gran parte de los inmigrantes llegan en condiciones ya precarizadas desde sus propios países y se integran a sectores empobrecidos o marginales, su fuerza de trabajo se vende en condiciones de baja estabilidad y, consecuentemente, su inserción al desarrollo chileno será de los sectores al margen, donde quedan los discriminados del proceso. Entonces hay que preguntarse por esta experiencia migratoria desde el campo laboral, dada su importancia en el proceso racional de movilidad internacional. Gran parte de los extranjeros en Chile viene a trabajar, pero en un acceso diferenciado a nuestro mercado laboral. Además, el capital cultural que los trabajadores extranjeros traen consigo determinará su inserción en este campo laboral chileno. Para que un país se transforme en interesante destino de trabajo, debe además cumplir con distintas condicionantes estructurales que permitan un desarrollo acorde al modo de producción dominante con estas dinámicas laborales tanto de nacionales como de inmigrantes. Es decir, si a una persona le conviene contratar a un inmigrante en el país, es porque institucionalmente tiene licencias que le dan cabida a dinámicas de mayor acumulación y explotación. En el caso chileno, podemos hablar de una ley de extranjería completamente extemporánea, que data del 75, que además ni siquiera es ley, por lo tanto, urge que rápidamente se responda a la ley que se precisa. Vale agregar que existe además una invisibilización de rasgos importantes de la historia migratoria, actualizándose en función de las ideas dominantes. Diversos estudios además han demostrado que, y esto tenemos que considerarlo, que chilenos y chilenas no se sienten representados mayormente por algún tipo de herencia étnica, catalogando así a sí mismos mayoritariamente como chilenos y blancos. Esto muestra que la historia étnica cruzada por tipos de migraciones distintas a las europeas, como la afrodescendiente, asiática o polinésica, árabe, son ocultadas en la reproducción del discurso identitario en Chile, lo que conduce a ignorar o invisibilizar o naturalizar prácticas de desprecio, explotación, castigo, considerándose rápidamente como normales respecto a esta supuesta superioridad blanca chilena. Entonces tenemos un desafío pendiente respecto al trato de los inmigrantes contemporáneos. Una sociedad que ejerce hostilidad de forma institucional, es decir, estructural, sistemática y violenta, física y simbólicamente, evidenciándola tanto en la experiencia de las instituciones como hospitales, municipalidades, colegios u otras, como en la protección de sus derechos, termina absolutamente fuera de lo que tendría que ser los derechos. Esto se reproduce en el ámbito de las relaciones sociales entre inmigrantes y chilenos y chilenas, obviamente cuando se dan en lo que el famoso sociólogo Erving Goffman denominaba contacto mixto, es decir, una relación entre dos sujetos que cargan con símbolos distintos, uno normativizado y otro estigmatizado. Situación que se refleja fielmente entre muchas relaciones entre chilenos y inmigrantes. Bueno, quiero agregar además que inmigración es un concepto que ya se sale de su lugar. No quiere decir inmigración, quiere decir solamente 6 nacionalidades. El resto son extranjeros. Vemos entonces que hay un marco conveniente para que se configuren escenarios ideales para los delitos que hoy día estamos tratando. Según Naciones Unidas, solamente la trata de personas es acción, ustedes seguramente saben mejor que yo, captar, transportar, trasladar, acoger, recibir personas recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción. Pero el informe además que nos entregan se complementa con formas de explotación también,
que no se limitan solamente a la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajo forzado o esclavitud, sino que una cantidad de prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de oro, ¿no? A lo que además podríamos estar propensos, ¿no? También hay que señalar el consentimiento de la víctima. Para las Naciones Unidas, si esta existiese, no debería ser considerado cuando se demuestre el ilícito del proceso. Y en ese sentido se admite que el ejercicio de la libre voluntad de la víctima a menudo se ve limitado por la fuerza, el engaño o el abuso. Bueno, no voy a entrar en los detalles sobre lo que señala las Naciones Unidas, pero sí tenemos que ver que, si bien se ha trabajado más sobre la trata de personas, el tráfico sigue siendo una constante, sobre todo dado, pienso, en lo que ocurre y que observamos durante bastante tiempo entre Arica y Iquique, y por lo tanto las fronteras de Chacarita y de Colchane, y todo lo que ocurre allí en un mundo que probablemente algunos de ustedes ni siquiera se lo imagina, en donde tenemos coyotes, en donde hay una suerte de tráfico también vinculado no solamente con chilenos, sino también con gente de otros países respecto al sufrimiento de la gente que por allí pasa. Estamos frente a un proceso racionalizado de movilidad de un grupo de un territorio a otro para conseguir fines. Esto deja en definitiva claro que se trata de trabajadores precarizados, sobre los cuales se ejerce coerción en el mantenimiento de sus condiciones de vida, con las que, por ejemplo, el denominado empleador se beneficia, otorgando una menor retribución a la mínima para su reproducción social. Un proceso económico en su sustancia que aumenta la acumulación con efectos sociales en la calidad de vida y las relaciones con otros. La falta de ley migratoria, el desprecio anclado en odios raciales, las nuevas formas de discriminación que surgen contra nacionalidades muy específicas, la xenofobia ambiente, el desinterés político y social, consiguen que la vulnerabilidad, que es una cuestión central, se arme como una condición muy vinculada al trabajo. Como en el espacio laboral, las personas pasan gran parte del día productivo. Esta es fuente de las principales relaciones sociales. Allí se distribuyen las funciones, las retribuciones, para que la sociedad sea funcionalmente reproductiva. En ese sentido, cuando hay aspectos de inestabilidad en el trabajo, la persona inmigrante corre riesgo de quedar ubicada en sectores de extrema vulnerabilidad, condición propia de las transformaciones estructurales hoy día en las economías de apertura al libre mercado. Todo lo que atañe a la vulnerabilidad justamente es algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Sensación de indefensión, donde cada situación, por cotidiana que sea, se profundiza cada vez más. Como ha ocurrido con inmigrantes que sin papeles, atados a un jefe que no se los entrega, expuestos a malos tratos y amenazas, tienen una sensación de lejanía total con su país y terminan siendo completamente dependientes de las decisiones de este jefe, que hace todo por ellos y desde ellos y los deja completamente aislados, incluso de los propios chilenos. El inmigrante llega a Chile sin capitales que le ayuden a ingresar al campo laboral. Su condición de pobreza, anclada en la situación de extranjero pobre, lo hace un no deseado, una otredad, un reflejo deshumanizante y desubjetivante que permite, increíblemente, forjar a este nosotros de la sociedad de destino, es decir, la sociedad chilena. Está dibujado con una diferencia que puede ser vista como un estigma, ese atributo de profundo descrédito de un individuo transmisible generacionalmente, no como hecho en sí, sino como interacción que funciona en la depreciación, en el valor negativo dado a una persona por las instituciones o por los individuos cuando existe interacción social. Voy a saltar de tiempo, ¿no? La racialización de los inmigrantes puede operar más globalmente en la reproducción de su diferencia racial y la estratificación que se deriva, e individualmente en la recomposición de una identidad inmigrante que emergería cuando éste se enfrenta a la estigmatización. Es decir, ser inmigrante es inmediatamente ser focalizado o identificado como a una persona con características negativas. El carácter social de la raza, además, implica asumir que las categorías raciales se transforman en el tiempo, aun cuando siempre utilizan alguna característica natural, biológica o física de grupos particulares para explicar supuestas características personales, intelectuales o morales, porque se es de ese origen.
Es una forma tribal del estigma que se reconoce en diversos comportamientos de descalificación cultural por parte de los chilenos y de las chilenas, que hacen mella en los inmigrantes cuando estos descubren violentamente su diferencia, que a su vez engendra la oposición entre ellos y el nosotros. Una construcción de la alteridad, que surge como principio inteligible que permite comprender las interacciones entre ellos y nosotros. Solamente para terminar, decir que si bien estamos frente a un problema grave, que es el problema del tráfico, me parece que es indispensable reconocer el racismo que está anclado en toda la sociedad chilena, históricamente, de norte a sur. Incluso en nosotros mismos cuando pensamos que no lo somos y este surge en el sentido común, en las palabras, en los gestos, en los dichos, ¿no? No solamente contra los inmigrantes, también contra los pueblos originarios, obviamente. Me parece que es indispensable que al tratar estos temas hagamos posible un trabajo de reflexiva refleja, es decir, en donde nosotros primero miremos nuestra propia historia. Por ejemplo, pensemos que hay más de 1 millón de chilenos fuera de Chile, que en un momento u otro hemos sido, ¿no?, inmigrantes de alguna manera. Hemos sentido quizás esa mirada fea sobre nosotros, nuestro modo de caminar, nuestro color de pelo, nuestra vestimenta, nuestros capitales culturales que llevamos, y tal vez desde ese ejercicio, que es un ejercicio profundamente reflexivo, que tiene que ser hecho conjuntamente, podríamos llegar a ver quizás, a ubicar de qué modo tratamos a esta denominada otra gente. Y para ello consideramos que una educación contra el racismo, una educación que reconozca quiénes somos nosotros y nosotras, chilenos y chilenas, qué tenemos nosotros en nuestra propia historia que intentamos separarnos de ello, es decir, por ningún motivo negro, por ningún motivo indígena y ojalá por ningún motivo pobre, ¿no? Ese alejamiento de una historia que es tan real en nuestro país también impide que podamos ver la necesidad y la urgencia que tiene de enfrentar estos problemas. Muchas gracias.